Hola, hola. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse. Y antes de iniciar nuestro tema el día de hoy, vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, para poder juntos escudriñar tu bendita y maravillosa palabra y ser edificados, exhortados y consolados en nuestra preciosa fe, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado y has cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Y en esta hora, Padre, te venimos pidiendo que tú envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que podamos romper con toda mentira, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe también a toda verdad, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra, Señor, quede sembrada en nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que el Señor les bendiga. El tema de esta noche es el tema vulnerables, y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 39. Y vamos a leer todo el capítulo. El capítulo habla de José y dice la palabra: los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, lo compró. El Señor estaba con José y lo convirtió en un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su propio amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. José complacía a su amo y éste permitió que José se convirtiera en su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y de todas sus otras posesiones. El Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Entonces entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada que no fuera la comida que él mismo consumía. José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo: mire, conmigo mi señor no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Lo único que él me ha negado es a usted, porque es su esposa. ¿Cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? A pesar de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció de que se acostara con ella. Un día, cuando José regresó de trabajar a la casa, no había ningún otro esclavo adentro. Entonces ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió huyendo. Cuando ella vio que él había dejado la ropa en sus manos y salió huyendo, llamó a los siervos de su casa y les dijo: miren, mi esposo trajo a este hebreo para que nos insultara. Él vino a donde yo estaba para tratar de tener relaciones sexuales conmigo, pero yo grité fuerte. Cuando oyó que yo había gritado, dejó su ropa al lado mío y salió corriendo. Después ella se quedó con la ropa de José hasta que llegó su esposo. Y luego, pero se me perdió aquí en la computadora la escritura. Ahorita retomo la lectura, perdón. Entonces ella tomó la ropa y se quedó con la ropa de José. Luego le contó la misma historia a su esposo. El siervo hebreo que trajiste vino a aprovecharse de mí. Pero cuando grité,
dejó toda su ropa al lado mío y huyó hacia afuera. El amo de José escuchó lo que le dijo su esposa y se enfureció. Entonces lo agarró y lo puso en la prisión donde metían a los prisioneros del rey, y José quedó encarcelado. Pero el Señor estaba con José y lo ayudó, haciendo que se ganara la confianza del carcelero. Entonces el carcelero puso a todos los prisioneros bajo el mando de José, quien dirigía todo lo que ahí se hacía. El carcelero no supervisaba lo que hacía José, porque el Señor estaba con José y por eso todo lo que hacía le salía bien. En este pasaje podemos ver que José, igual que cada uno de nosotros los creyentes, somos vulnerables. José fue vulnerable a una mentira, a pesar de que José se opuso al pecado con la esposa de Potifar, fue vulnerable a una mentira de esta señora. Pero José, a pesar de esa vulnerabilidad, se mantuvo firme en el Señor. De la misma manera, nosotros somos vulnerables a las tentaciones. En todo momento estamos en una guerra entre el bien y el mal, en la cual por el solo hecho de ser creyentes, el diablo se nos deja venir, y muchas veces se nos deja venir con toda la fuerza posible de sus mentiras, porque el diablo quiere robar, matar y destruir esa vida eterna y vida abundante que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, nuestra vulnerabilidad no debe ser un motivo o un pretexto para caer en la tentación y pecar. ¿Por qué? Porque el Señor, así como a José le dio armas poderosas para enfrentar y vencer la tentación y el pecado en su vida, el Señor también nos da a nosotros armas poderosas para vencer la tentación, para vencer sobre toda circunstancia, sobre toda situación negativa que pueda venir a nuestras vidas, y no solo sobre la tentación. Estamos expuestos a un montón de problemas, como estuvo expuesto José al problema de que la esposa de su amo quería acostarse con él. Nosotros somos vulnerables a circunstancias, y muchas veces esas circunstancias están fuera de nuestro control, como no estaba en el control de José las actitudes de la esposa de Potifar, pero sí estaba bajo su autoridad y bajo su control el cómo responder a esas situaciones. Hay situaciones como las que estamos viviendo ahora, el tema del COVID, el tema de la subida de los precios de la gasolina, la subida de algunos otros precios de otros artículos. Todas esas cosas no están bajo nuestro control, pero sí nosotros podemos podemos pasar por encima de esas circunstancias y vencer esa vulnerabilidad cuando nos refugiamos en Cristo Jesús. Hay una cosa que es importante en la palabra de Dios y que muchas veces no nos percatamos de ello. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, y eso implica que nosotros, David se está viendo a sí mismo como una oveja. ¿Y por qué se estaba viendo él a sí mismo como una oveja? Porque él sabía perfectamente lo que significaba o lo que eran las ovejas, y él estaba claro de que había una equiparación o una relación entre la oveja física y la oveja espiritual. Por eso él habla en el Salmo 23 de Jehová como un pastor y de nosotros como una oveja. Y esto también nos lo enseña Jesús en Juan capítulo 10, en el pasaje del buen pastor. Él nos equipara a ovejas. Dice, por ejemplo, en la palabra en Juan 10, 3, 4, dice: el que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. En Juan capítulo 10, versículos del 7 al 9, también dice la palabra: Jesús les dijo otra vez: les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos, las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, si alguno pasa por mí, se salvará, podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Estoy leyendo en la traducción que se llama Palabra de Dios para Todos.
Luego dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 14 al 15 dice, yo soy el buen pastor que cuida a sus ovejas. Conozco mis ovejas como mi Padre me conoce a mí, y mis ovejas me conocen como yo conozco a mi Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor que cuida a sus ovejas. Conozco a mis ovejas como mi Padre me conoce a mí, y mis ovejas me conocen como yo conozco a mi Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. En este pasaje de Juan capítulo 10 y los versículos que hemos leído, a lo que nos está refiriendo Jesús es a la vulnerabilidad de las ovejas. Las ovejas, si usted ha visto ovejas, y me imagino que sí las ha visto en alguna vez en su vida, las ovejas tienen unas patitas bien delgaditas, se ven gordas, pero es por la lana que está alrededor de ellas, pero las ovejas son unos animales bien flaquitos, ya cuando se les quita la lana se ve la realidad de que son bien flaquitos por un lado, por el otro lado sus pezuñas no son pezuñas muy fuertes, aparte de que no tienen uñas, no tienen cachos, no tienen velocidad, son bastante indefensas. El Señor Jesucristo en el versículo 3 y 4 nos dice, el que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Una de las características de la oveja de la que nos habla este pasaje es que las ovejas no tienen una buena visión. La visión de las ovejas alcanza a 2-3 metros de donde ellas se encuentran y por lo tanto, más que dirigidas por la vista, necesitan ser dirigidas por el oído, y ellas llegan a acostumbrarse a la voz de su pastor y entonces obedecen a la voz de su pastor. Llegan a conocer al pastor, y esto nos habla de la necesidad de que para vencer nuestra vulnerabilidad necesitamos conocer la voz del pastor, y la voz del pastor la conocemos desarrollando esa intimidad con él a través de la oración, a través de la comunión, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y dice, la otra cosa es que dice que él las guía hacia afuera. Esto lo que está diciendo en lo natural. Cuando un pastor está pastoreando las ovejas, el pastor va adelante, las ovejas le siguen. ¿Y eso qué significa? Que las ovejas están confiando en el discernimiento del pastor, en la guianza del pastor, porque ellas saben que ellas por sí mismas se pueden extraviar o no son capaces de poder ver la implicación de los caminos que están siguiendo si no siguen al pastor. De la misma manera, la palabra de Dios nos enseña a nosotros en Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin son caminos de muerte. Por eso no podemos confiar en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros sentimos, sino que necesitamos confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. Por esa razón, la palabra de Dios es tan amplia, la palabra de Dios abarca tantos aspectos de nuestra vida, porque realmente si nosotros no seguimos la voz del pastor, vamos a terminar extraviadas. Las ovejas que terminan extraviadas son las ovejas que no oyen ni siguen la voz de su pastor, sino que siguen sus propios caminos y terminan perdidas, terminan trabadas entre cercos o trabadas entre arbustos, no pueden salir de ahí, o si no pueden incluso embarrancarse porque no tienen el discernimiento. De la misma manera, nosotros, si seguimos nuestros propios caminos en lugar de seguir los caminos de la palabra de Dios, podemos terminar embarrancados, porque nuestros caminos son caminos que a nosotros nos parecen derechos en la propia opinión, pero su fin
es camino de muerte. En el versículo 7 Jesús dice algo que tiene un significado muy hermoso. Dice Jesús: les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. En lo natural, un rebaño de ovejas, cuando va a entrar a su corral que es el redil, tiene que pasar por una puerta estrecha. ¿Y por qué pasa por esa puerta estrecha? Porque en esa puerta se para el pastor y va revisando a cada oveja una por una y le va quitando todos aquellos insectos o todas aquellas ramas o espinas o cualquier cosa con las cuales que se le hayan podido prender a la piel de la oveja, e incluso les ve las patas para ver si no tienen alguna lastimadura y curarlas. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4 versículo 18 y 19, que el Señor es nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestro libertador. Él nos conoce a cada uno de nosotros por nombre y está pendiente, está al tanto de cada uno de nosotros para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos de cualquier cosa que nos haya causado daño. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros necesitamos del Señor. Nosotros por nosotros mismos no podemos, de la misma manera que la oveja no puede liberarse de esos insectos, de esas ramas, de esas espinas y de esas lastimaduras que ella puede encontrar en el camino. De la misma manera nosotros necesitamos del Señor para ser liberados, sanados, restaurados de todas las cosas que nos van produciendo daño en nuestro caminar. En Juan capítulo 10 versículo 11 dice la palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto tiene dos connotaciones. La primera, que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Pero también significa otra cosa. Cuando la palabra de Dios dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, Jesús sigue siendo el buen pastor, y Él todo el tiempo está intercediendo por nosotros delante del Padre, para que caminemos en su buena voluntad agradable y perfecta, para que sigamos avanzando en nuestra vida como creyentes, para que sigamos caminando y creciendo en esa madurez que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y que es una de las armaduras o una de las partes de la armadura que elimina nuestra vulnerabilidad. Pero también tiene una tercera connotación, y es que el Señor está siempre pendiente de cada uno de nosotros para cuidarnos, para guiarnos, a través de su Espíritu Santo. La palabra de Dios en el libro de Isaías dice que los muros de Sión están siempre delante de sus ojos, porque Él los tiene esculpidos en la palma de su mano. Y déjeme decirle que Sión somos nosotros, los creyentes. Él nos tiene esculpidos en la palma de sus manos, y Él está viéndonos todo el tiempo. Él está pendiente de cada uno de nosotros todo el tiempo, como un buen padre está pendiente de sus hijos todo el tiempo, y está pendiente para librarlos, para guiarlos, para evitar que nos metamos en situaciones problemáticas. Entonces el Señor está, el que Él diga que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas, quiere decir que todo su día y todos los días de su vida Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Dios. Esa es una de las facetas de conocer el amor del Padre, que Él no nos deja, Él no nos desampara, Él siempre está con cada uno de nosotros, guiándonos, hablándonos. El problema muchas veces es que nosotros o no atendemos o no escuchamos lo que Él nos está diciendo, o no lo queremos escuchar porque queremos seguir nuestros propios caminos como una oveja rebelde, sin saber o sin entender que finalmente nuestros propios caminos nos llevan a situaciones de problemáticas. Finalmente, en Juan capítulo 10, versículo 14 y 15, hablando de la vulnerabilidad, el Señor dice: yo soy el buen pastor que cuida a sus ovejas. Conozco a mis ovejas como mi Padre me conoce a mí, y mis ovejas me conocen como yo conozco a mi Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor que cuida a sus ovejas. Conozco a mis ovejas como mi Padre me conoce a mí, y mis ovejas me conocen como yo conozco a mi Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Entonces el Señor en este pasaje nos está hablando nuevamente de que Él todo el tiempo está al pendiente de cada uno de nosotros. Él nos conoce hasta en los más mínimos detalles. Él conoce cada circunstancia de nuestra vida, pasada, presente y futura. Y Él nos está guiando en primer lugar para sanar, restaurar y liberar lo que nos pudo afectar en el pasado, y en segundo lugar nos está guiando al cumplimiento de esos planes que Él tiene para cada uno de nosotros, planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Y eso, por ello la palabra de Dios dice que Él no nos deja, Él no nos desampara, Él siempre está a nuestro lado, aún, y esto va aún en las situaciones en las cuales nosotros pecamos o nosotros voluntariamente nos alejamos del Señor. Aunque nosotros nos alejemos del Señor, ese alejamiento solo está en nuestro ser interior, porque el Señor, a pesar de que nosotros nos alejemos, el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. De hecho, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y somos sus hijos. Por lo tanto, y el Espíritu Santo no entra y sale de nosotros. El Espíritu Santo está permanentemente con nosotros, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Por lo tanto, el Padre no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Lo que nosotros necesitamos, y esto nos lo está diciendo acá la palabra, es que para cuidar bien de nosotros necesitamos conocerle a Él, y conocerle profundamente, íntimamente, no un conocimiento superficial. Así es mi Salvador, es Dios, es el que me perdona mis pecados, es el que provee mis necesidades, el que me sana. No, es conocerlo mucho más profundamente. ¿Y cómo conocemos profundamente al Señor? Conociéndolo a través de su palabra. Detrás de cada una de las palabras que el Señor habla a través de la Biblia, está manifestándose el carácter del Señor. Hay una faceta o varias facetas del carácter del Señor manifestándose en esa palabra que Él nos está diciendo. Bien haríamos nosotros en estudiar la palabra de Dios de una forma tal que leyéramos un pasaje y después meditáramos en ese pasaje y viéramos cuáles son las características de Dios que se están manifestando, de nuestro Padre amado, que se están manifestando en ese pasaje y que denotan su amor, su gracia y su misericordia para con cada uno de nosotros. El Señor es amor, y Él vive para amar, y vive para amarnos a cada uno de nosotros, y nos manifiesta su amor a través de su palabra, a través de su Hijo enviado para morir por cada uno de nosotros, y a través de su Espíritu Santo morando en nosotros para guiarnos siempre a los mejores planes que Él tiene para nosotros. Nuestra vulnerabilidad se da cuando nosotros nos separamos de ese, cuando nos salimos de la cobertura de ese amor, cuando en lugar de seguir las direcciones de su amor, seguimos las direcciones de nuestro propio corazón, que parecen derechas en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. De la misma manera,
que las ovejas sin la dirección del pastor están expuestas a una gran cantidad de vulnerabilidad, nosotros separados del Señor somos totalmente vulnerables. Sin embargo, el Señor no quiere de eso para nosotros. Cuando estamos en pruebas o dificultades, nosotros tendemos a buscar atajos, y esos atajos son las tentaciones del diablo, que como fueron las tentaciones del diablo a Jesús en el desierto. Todas las tentaciones que el diablo trajo a Jesús en el desierto era para que Jesús buscara atajos a situaciones que eran absolutamente reales. De la misma manera, a nosotros el diablo nos va a tentar tratando de buscar atajos para conseguir lo que Dios nos quiere dar en su tiempo y bajo sus métodos y bajo su palabra, bajo su voluntad. Nuestra vulnerabilidad, lo repito, es cuando nos salimos de la voluntad del Padre, cuando caminamos en nuestra propia voluntad en lugar de caminar en la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta, y que hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 2 y Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Necesitamos confiar en el Señor y no seguir nuestros propios planes, los dictados de nuestro propio corazón. Otra forma en la cual somos vulnerables, aparte de que queremos tomar nuestros propios atajos, es cuando nos está yendo bien, que tenemos la tendencia a ser autosuficientes. Esto lo encontramos manifestado en la palabra de Dios de muchas maneras, principalmente en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo, y en el libro de Jueces lo tenemos muy claramente enunciado y dicho, cuando el pueblo de Israel estaba bien, entonces era porque habían jueces, pero cuando el juez moría, el pueblo de Israel se apartaba de los caminos de Dios, se quedaba entonces expuesta a sus enemigos, y entonces clamaban al Señor para que el Señor los librara de su aflicción, y el Señor los libraba. Pero mientras estaba el juez, otra vez obedecían al Señor. Pero eso implicaba que estaban en un estado de bienestar, en un estado de bendición, en un estado de prosperidad, en un estado de paz, etcétera, que estaban bien. Sin embargo, ese bien no servía para mantenerlos en el Señor, sino que poco a poco se iban deslizando, poco a poco se iban regresando a las viejas costumbres, y entonces volvían a caer en sus caminos anteriores. Somos vulnerables en las situaciones en las cuales nos está yendo bien, porque en esas situaciones tendemos a la autosuficiencia y a olvidarnos de nuestro Dios, y entonces comenzamos a caminar en caminos que nos parecen también derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, darle lugar a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, quizá primero de una manera muy sutil, pero poquito a poquito, el diablo va cerrando la soga, y entonces vamos cayendo en los grandes pecados de los cuales nos habla la palabra de Dios. Vemos eso, por ejemplo, cuando David estaba siendo un rey exitoso y el Señor lo estaba fortaleciendo y levantando, que en una época en la cual todos los reyes salían a la guerra, David, por su autosuficiencia, pensó: probablemente el ejército no me necesita, tengo un buen general, que vaya Joab al frente, yo me voy a quedar en el palacio. Y cuando se quedó en el palacio, por su autosuficiencia, fue vulnerable al pecado con Betsabé. Luego también vemos, por ejemplo, a Simón el Mago, que Simón el Mago se había convertido al Señor, pero cuando vio las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, le entró la codicia, y entonces deseó el poder del Espíritu Santo para seguir sacándole dinero a la gente. Cayó en la codicia. No quería los dones para bendecir a las personas, sino para hacer negocio con los dones. Ya era salvo, ya había salido de la magia, pero
ya estaba bien. Sin embargo, por no tener esa intimidad con el Padre, por no buscar esa intimidad con el Padre, en ese momento se desvió de los caminos del Señor. Y también vemos a Salomón. Salomón fue el rey más sabio, el rey más famoso que había existido, pero llegó un momento en que el rey se exaltó, se sintió demasiado poderoso a sí mismo, se sintió demasiado exitoso a sí mismo, se olvidó de los caminos de Dios. ¿Y qué sucedió? Dice que sus mujeres que lo desviaron hacia los dioses paganos. Entonces aquí en unos la trampa fue el dinero, en otros la trampa fue el sexo, en otros la trampa fue la fama, el orgullo, pero cuando estamos bien también tendemos a ser vulnerables. No solo somos vulnerables cuando las cosas nos están saliendo mal, sino somos vulnerables cuando las cosas nos están saliendo bien. Debemos aceptar esa vulnerabilidad. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros somos débiles, entonces el poder de Dios se magnifica en nuestra debilidad, se manifiesta en nuestra debilidad, se glorifica en nuestra debilidad. Por eso Jesús le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se glorifica, se magnifica en tu debilidad. De la misma manera, nosotros, reconociendo nuestra debilidad, simultáneamente debemos reconocer nuestra necesidad de mantenernos prendidos, pegados, tomados de la mano del Señor. José tuvo las mismas posibilidades de pecar cuando estaba en una situación difícil que cuando estaba en una situación buena, como cuando gobernaba. Cuando era esclavo, José pudo haberse acostado con la mujer de su amo o tomar de los bienes de su amo. Cuando era prisionero, pudo haber tomado de los bienes de la cárcel para sí mismo. Cuando era el segundo de Faraón, pudo haber tomado la venganza en sus manos, la venganza contra sus hermanos, contra Potifar, contra el carcelero, contra el copero que lo tuvo olvidado 2 años. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque su refugio era el Señor. En su vulnerabilidad, el refugio de él era el Señor. Cuando la esposa de Potifar lo está tentando, él le dice que él no podía pecar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba prendido al Señor. No podemos dejar de estar prendidos y pegados y tomados de la mano del Señor en ningún momento de nuestra vida, porque cuando lo hagamos, en ese momento nos volvemos vulnerables. Cuando andamos con Él, de la mano con Él, caminando con Él, somos fuertes, pero cuando estamos caminando apartados, somos vulnerables. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16, versículo 32, que mejor es el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Externamente puede parecer que nos va bien, pero en ese ir bien está la trampa, porque el siguiente paso es que nos va a ir mal. Pero si nosotros conquistamos nuestro corazón y mantenemos nuestro corazón, y conquistar nuestro corazón es mantener nuestro corazón en el Señor, mantenernos prendidos del Señor, mantenernos en Él, entonces en ese momento cualquier cosa externa para nosotros va a ser victoria y no va a ser fuente de tropiezo. José lo que hizo en todo el proceso, desde que él fue vendido por sus hermanos hasta el proceso, hasta el tiempo en que murió, fue que José guardó su corazón sobre toda cosa. Dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos guardar nuestro corazón siempre, en toda circunstancia. ¿Y cómo lo guardamos? En primer lugar, a través de tener la palabra, de conocer la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. En segundo lugar, de mantener nuestra comunión con el Espíritu Santo, de conectar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y todo
con los pensamientos, decisiones, voluntad, sentimientos del Padre a través del Espíritu Santo, teniendo la comunión con el Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 4 y versículo número 23 está el pasaje donde el Señor nos manda a que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Al decir sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, significa que es una prioridad en nuestra vida. La prioridad en nuestra vida debe ser guardar nuestro corazón en Él, guardar nuestro corazón en Cristo. Y de Proverbios 4:20 al 27 nos da los pasos para guardar nuestro corazón. Dice en Proverbios del 4:20 al 22, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí encontramos una clave para poder tener una vida abundante, una vida plena, una vida sin tropiezos, una vida sin vulnerabilidad. Es estar atento a la palabra del Señor, que no se aparte de nuestros ojos, que la guardemos en medio de nuestro corazón. Y es exactamente lo mismo que nos dice el salmista en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, porque en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace. Dos grandes de la palabra de Dios en nuestras vidas. La primera de ellas es apartarnos del mal, apartarnos de esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y por el otro lado, que todas las cosas que hagamos nos vayan a salir bien. Y es también lo que le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, versículos 7 y 8, de que sea esforzado y valiente para tener la palabra de Dios en su mente, en su corazón y en su boca, para que todo lo que haga le salga bien. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros en tercera de Juan versículo 2, dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y la forma de prosperar nuestra alma es cambiar nuestros sentimientos, pensamientos, actitudes, voluntad y acciones de la vieja manera de vivir a las que nos enseña la nueva manera de vivir en la palabra del Señor. Luego, en Proverbios capítulo 4, versículos del 24 al 27, nos da claves adicionales para guardar nuestro corazón. Dice la palabra: aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En este pasaje lo que vemos es la necesidad de guardar lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Las ventanas de nuestro corazón son nuestros pensamientos, porque como son nuestros pensamientos, así será como vivamos. La otra es lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. Entonces necesitamos cuidar lo que vemos, lo que pensamos, lo que oímos y lo que hablamos. ¿Cómo cuidamos lo que pensamos? Pensando de día y de noche en la palabra de Dios. ¿Cómo cuidamos lo que escuchamos? Pues escuchar solo aquellas cosas que nos edifican, que nos exhortan, que nos consuelan, no las cosas que vienen a traer a nuestro corazón ansiedad, inseguridad, tristeza, crítica, juicio, chisme, murmuración, que otros hablen mal de otras personas, etcétera, etcétera. Tenemos que cuidar nuestros oídos. Miren, nuestros oídos no son basurero para que cualquiera venga a tirar basura a ellos. Nuestros oídos debemos guardarlos para que guardemos nuestro corazón. Y la basura, que la vayan a tirar al basurero.
pero no que que la gente la venga a tirar a nuestros oídos para que nosotros la escuchemos. Por ahí hay algo que me parece que lo dijo alguno de los filósofos griegos, es que antes de que alguien nos hable algo, deberíamos pasar las cosas por 3 filtros. Una, lo que me vas a decir te consta, es verdad. Si no, ¿para qué me la vas a decir? Lo que me vas a decir va a edificar mi vida, va a bendecir mi vida, a beneficiar mi vida. Si no, no me lo digas. Y lo que me vas a decir no es algo malo acerca de otra persona. Y si es algo malo, entonces no me lo digas. Debemos pasar lo que escuchamos por filtros, no recibir cualquier cosa. Aún de las personas que queremos, aún de las personas que tenemos cerca, aún de ellos debemos cuidarnos, porque en cualquier momento cualquier persona puede hablar alguna cosa que no edifique, que no exhorte, que no consuele, sino más bien algo que nos produzca emociones negativas, y esas emociones negativas van a dañar nuestro corazón. Por el otro lado, también necesitamos cuidar lo que vemos y cuidar lo que hablamos. Recordemos que las palabras que hablamos son también palabras que oímos, aunque no las pronunciemos verbalmente, sino solo las pronunciemos en nuestro pensamiento. Son palabras que nuestro oído interior está oyendo. Por lo tanto, también tenemos que cuidar nuestras palabras. Y está fácil. Recordarnos lo que pensamos, lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. Todo está en la cara. Todas las funciones que tenemos en la parte de nuestra cabeza, esas son las funciones que debemos cuidar. Es lo que pensamos, lo que hablamos, lo que vemos y lo que escuchamos. Santiago 1, al 12 al 15 nos habla de algo que también debemos considerar, de tal manera de estar preparados para no caer en ello. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si nos damos cuenta, ojo con esto, el diablo puede ser el que nos traiga la tentación, a través de una persona, a través de una circunstancia, a través de un pensamiento, lo que sea. El diablo puede usar cualquier vehículo, pero la responsabilidad de caer en la tentación es una responsabilidad única y exclusivamente nuestra. Dice la palabra: cuando uno es tentado de su propia concupiscencia. Y la concupiscencia son esos pensamientos de la carne, las pasiones, los sentimientos, los pensamientos de la carne, de esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón que no ha sido renovada y que quiere que sigamos nuestros propios caminos, que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, y el proceso de la tentación es que primero viene, le ponemos cabeza a nuestra tentación, a la tentación que nos viene. Luego que le ponemos cabeza, ya nos parece atractiva, nos seduce la idea, le damos cabeza a pecar, y luego consumamos el pecado. Y después de consumar el pecado viene la condenación, la culpa, la acusación, el juicio, que el mismo diablo lo trae. El diablo nos trae la tentación, el pecado, y nos trae luego la condenación, la culpa y todo lo demás. Pero la responsabilidad es exclusivamente nuestra, no es de nadie más. Nosotros caemos en pecados, caemos en la tentación porque nosotros decidimos hacerlo. Aquello de que el diablo me tentó, o el diablo me hizo, o el diablo aquí, ese es simple y sencillamente una excusa, un pretexto para no aceptar nuestra propia responsabilidad en la situación. Y le voy a poner en el caso.
un caso que me pasó hace mucho tiempo. Me han pasado varios, pero este es el que más se me ha quedado grabado y tal vez usted en alguna oportunidad me lo escuchó decir. Un día llega conmigo un hermano y me dice: ay, vos fíjate que necesito que ores por mí, porque resulta que el diablo me emborrachó y hice una trastada. Y entonces yo le dije: para ahí. ¿Cómo es eso que el diablo te emborrachó? Contame, ¿el diablo te llevó a la cantina? No, man. Ajá. ¿Y el diablo pidió el trago por vos? No. Uh-huh. ¿Y el diablo te metió el trago en la boca? No. Ajá. Entonces, no, ¿por qué decís que el diablo fue el que te lo hizo? El que se lo hizo fuiste vos. Vos le diste lugar al diablo. Vos aceptaste los pensamientos del diablo. Asumí tu responsabilidad. No le tires la responsabilidad al diablo. La responsabilidad del diablo es tentarte, pero la responsabilidad tuya es caer en la tentación y pecar. Así que nosotros tenemos la opción, nosotros tenemos la autoridad y el poder para resistir la tentación, y el Señor nos da la salida. Y la salida es poner nuestros pensamientos en el Señor, poner nuestros pensamientos en la palabra, conectar nuestros pensamientos todo el tiempo a la palabra de Dios. Mientras más tiempo estamos en la palabra de Dios, menos oportunidades va a tener el diablo de venirnos a tentar por medio de nuestros pensamientos, por medio de lo que vemos, por medio de lo que oímos o por medio de lo que hablamos. Es más, nuestro hablar va a cambiar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y entre más palabra tengamos en nuestro corazón, más vamos a hablar de la palabra. Y aparte de ello, mientras más tengamos la palabra en nosotros, más vamos a pensar de ella, y al pensarla la vamos a poner en práctica, y eso nos va a ayudar a rechazar a que nuestros ojos no se vayan hacia donde no deben irse, y a que nuestros oídos no oigan las cosas que no deben oír. Entonces es fundamental que nosotros estemos metidos en la palabra de Dios lo más que podamos, y no solo leyéndola, sino meditando en ella, pensando en ella, escuchándola. Mire, hoy hay tantas formas. Hoy nos llevamos un montón de tiempo en el tráfico, pues podemos, en nuestras Biblias hay apps que tienen la Biblia y encima de todo la tienen grabada para que usted la vaya escuchando, no necesita leerla. Y aparte de ello, si no podemos estar escuchando, si no podemos estarla leyendo, podemos estar pensando y meditando en ella. A la vez que trabajamos, a la vez que hacemos las tareas mecánicas, podemos estar pensando en la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios, y todo ello nos va a servir de grande bendición. La palabra de Dios, para vencer la vulnerabilidad que podamos tener, nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y resistir al diablo es automático cuando nos sometemos a Dios. Media vez nos sometemos a Dios, estamos resistiendo al diablo, y cuando el diablo ve que estamos sometidos a Dios, el diablo huye. Es lo que pasó con Jesús. El diablo vino a tentar a Jesús, pero cuando vio que Jesús estaba total y completamente sometido al Señor, dijo: aquí no puedo, aquí no voy a ganar, así que aquí mejor me voy, no pierdo mi tiempo. Igual va a ser con usted y conmigo. Cuando el diablo vea que usted y yo estamos sometidos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios está en nuestra boca, que nuestros pensamientos y nuestro corazón entero está conectado con el Señor, el diablo va a huir. ¿Sabe por qué nos tienta tanto el diablo? Si el diablo lo tienta y 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 lo tienta todo el tiempo, es porque sabe que usted está vulnerable, y él sabe que está vulnerable porque usted no está conectado con la fuente de la fortaleza, que es el Señor. La solución para que el diablo lo deje en paz es que se conecte a la fuente, se conecte con el Señor, se conecte con su palabra, se conecte con su Espíritu Santo, conecte sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes con el Señor. Es cuestión, es cuestión de pensar, de mantener mis pensamientos puestos en el Señor lo más que pueda, y eso va a traer victoria a nuestras vidas. La palabra de Dios también en segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 4
nos enseña que huyamos de la corrupción que hay en el mundo. Déjeme encontrar esta cita en la palabra, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 4, dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida, estoy leyendo desde el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Notemos lo que dice la palabra acá. El Señor ya nos dio todo para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es esa naturaleza divina? Una naturaleza santa, una naturaleza victoriosa, una naturaleza bendecida. Ya la tenemos en nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos para que se manifieste? Huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Esos pensamientos, esas palabras que salen de la parte engañosa de nuestro corazón, que nos llevan a seguir nuestros propios caminos. Necesitamos huir de eso, y una vez huyamos de eso, entonces vamos a ver la manifestación de la naturaleza divina en nosotros, y la vulnerabilidad se va a convertir en invulnerabilidad. La debilidad se va a convertir en victoria. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 24, la palabra de Dios nos da otra clave para conquistar nuestro carácter. Y dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso nos habla de no tenerle miedo al diablo. El diablo es inferior a quien está en nosotros, y por ello necesitamos refugiarnos permanentemente en el Señor. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y en nuestra debilidad en todas las áreas. En Romanos capítulo 8, versículo 13 nos habla de que el Espíritu hace morir en nosotros las obras de la carne. Y en 2 de Corintios 3, 18, que el Espíritu va formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la segunda clave que necesitamos es no solo mantener nuestros pensamientos en el Señor, sino mantenernos conectados con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador en nuestra debilidad, que es el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne en nosotros, y que va formando el carácter de Cristo también en nosotros. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Romanos capítulo 8, versículo 37, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, podemos ver transformada nuestra vulnerabilidad en invulnerabilidad, nuestra debilidad en fortaleza. Pero eso requiere el que nosotros nos mantengamos, el que nosotros vayamos constantemente a la palabra de Dios y vayamos constantemente a la comunión con el Espíritu Santo, a través de poner nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentimientos, que sobre toda cosa aprendamos a guardar nuestro corazón, que es guardando nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que hablamos y lo que escuchamos, para que de él mane la vida y no mane la concupiscencia, y no triunfe esa parte todavía perversa y engañosa de nuestro corazón, que no ha sido renovada por el Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, la exhortación en esta noche y la oración es para que cada uno de nosotros en este tiempo, estamos en el día malo, tenemos que entender esto, estamos en el día malo, estamos en el día
en los días previos a la venida de Cristo y las cosas afuera se están poniendo muy difíciles. Estamos en medio de una guerra, en medio de una pandemia, en medio de un alza de precios, etcétera. Nos está afectando el área de salud, nos está afectando el área económica y eso va a afectar el área de gobernabilidad, en fin, una serie de cosas. Entonces necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder soportar y rechazar los dardos de fuego del maligno y permanecer firmes en el día malo. Y para ello necesitamos transformar la vulnerabilidad en invulnerabilidad, guardando nuestro corazón, metiéndonos en la palabra de Dios y metiéndonos en la comunión con el Espíritu Santo. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza, no de la transmisión, pero sí de esta enseñanza, y le quiero pedir que se quede con nosotros un momento más. Primero, para recordarle que tenemos estas transmisiones para edificar nuestras vidas los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, y aparte de ello que tenemos otros recursos a los que usted puede acceder, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net o .com, donde usted puede encontrar cualquier cantidad de estudios sobre este tipo de temas y otros temas que pueden interesarle para edificar su vida en el Señor. Y aparte tenemos el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde también hay una buena cantidad de recursos para edificar su fe. Muy bien, vamos a orar y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, y que no solamente sea una palabra oída y conocida, sino sea una palabra vivida, Señor, que la llevemos a la práctica, Padre, para la gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti también en esta hora pidiéndote por cada uno de los nuestros, Señor, y por cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo esté con cada uno, sanando, restaurando, fortaleciendo, liberando, Señor, y manteniéndonos, acercándonos cada día más a ti, Padre. Especialmente ponemos delante de ti a aquellos de nuestras familias que todavía no te conocen, para que se vuelvan a ti de todo corazón, a los que andan en el camino del Hijo Pródigo, para que sus ojos sean abiertos, Señor, y vuelvan en sí y regresen a la comunión contigo, y aquellos, Señor, que se hayan apartado porque su fe se ha debilitado o porque se han enfriado en su amor por ti, que el Espíritu Santo venga y avive el fuego de esos dones en sus corazones y los fortalezca, firme y establezca junto con todos nosotros, Señor, en ti. Todo te lo pedimos, Padre, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por haberse conectado, muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Espero que esta enseñanza haya sido bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de poderla compartir con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos, y que el Señor les bendiga grandemente con una linda noche y un día martes y miércoles lleno de bendiciones. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles, y mientras tanto les envío un abrazo. Y nuevamente muchísimas gracias por conectarse y bendiciones para su vida.